aquí hay un gran compromiso con el Cauca, somos conscientes de eso en el gobierno y vamos a trabajar intensamente durante estos 4 años para cumplir con la gente del Cauca. Para los alcaldes del Pacífico Caucano, una buena noticia, seguramente esta semana ya se oficializará el nombramiento de la nueva viceministra del Interior, que es una mujer afro del Pacífico Vallecaucano, de Buenaventura, que va a tener un gran compromiso para trabajar con el gerente del Plan Pacífico, con el exgobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo. Yo quiero, en los temas que tienen que ver fundamentalmente con la inversión del Ministerio del Interior, para no entrar en el detalle de municipio por municipio, decirles 2 o 3 cosas. La primera, aquí aparecen ya una lista importante de municipios en donde aparece en ejecución los centros de integración ciudadana. No los voy a leer todos, pero algunos de los que aquí se mencionaron, como Bolívar, como Buenos Aires, aparecen en algunos casos terminados, en otros en ejecución. Sabemos que hubo un problema en noviembre del año pasado en el ministerio y que los recursos no alcanzaron para los distintos centros de integración que se habían ofrecido. En ese tema yo quiero ser muy claro. Allí el ministro Iragorri a algunos municipios entregó unas cartas de intención. Los municipios que tengan esas cartas de intención, y estamos ya haciendo la evaluación, vamos a cumplir ese compromiso con esos municipios. En el tema de bomberos, hay aprobados, por ejemplo en el caso de Padilla, ya aprobados elementos de protección personal por 65 millones de pesos y compra del vehículo de bomberos por 300 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí hay una lista gigantesca, está Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Sotará, Suárez, bueno, hay una lista bastante grande con una inversión de bomberos en general para el departamento de Cauca de casi 3.000 millones de pesos. Se hizo una sola licitación para abaratar costos y para adquirir todos los equipos. Y en el Ministerio del Interior me informan que, y el comandante de bomberos, alguien mencionó que habían llamado también allá al capitán, al comandante nacional de bomberos, que esos equipos, antes de terminar el mes de septiembre, todos los equipos del país deben ser entregados al Ministerio del Interior. Luego yo esperaría que durante el mes de octubre podamos hacer entrega de esos distintos equipos de bomberos y otra clase de elementos en esa materia para los alcaldes de Cauca y para los alcaldes de todo el país.